¿Qué tal, hermanos? Es un placer poder estar con ustedes compartiendo este momento, compartiendo la palabra de Dios, que es palabra de vida. En esta oportunidad es un privilegio para mí y una alegría muy grande poder estar haciéndolo, poder estar trabajando junto con el pastor Daniel Mesa, a quien le mando un saludo grande. Sé que está por Australia en estos momentos. Mandar también un saludo grande a todo el ministerio de Pioneer Health and Mission, Pioneer Publication, Jesús o Barrabás. Son distintas secciones en las que está trabajando mucha gente para llevar la palabra de Dios a todo el mundo. Y especialmente un abrazo grande a mi hermano Werner Cuadra, quien fue el que hizo de nexo, fue el puente para todas estas bendiciones que han llegado a mi vida, y quien también se ocupa de la puesta a punto final de los videos para que sean publicados, así que un agradecimiento especial a él particularmente. En esta oportunidad, el tema que traigo para compartir con ustedes es sobre el concepto de espíritu en la Biblia. ¿Qué es un espíritu? Y no voy a referirme solamente al espíritu de Dios, sino al espíritu del hombre. ¿Qué enseña la Biblia sobre lo que es un espíritu? De este entendimiento va a venir la correcta comprensión del Espíritu Santo, que es un tema que nos preocupa a todos y que tenemos que tener muy claros porque es un tema de salvación. Antes de empezar con los versículos, quiero hacer una oración para que el Padre nos bendiga, nos dé entendimiento, nos dé sabiduría y nos guíe, porque no queremos equivocarnos y queremos que sus palabras vengan de Él mismo. Padre eterno que estás en el cielo, quiero agradecerte por el privilegio que me das de poder compartir tu palabra y quiero pedirte a la vez que me ayudes en esta responsabilidad, que mis palabras no salgan de mi ingenio, ni de mi intelecto, ni de mi inventiva, sino que puedan ser palabras inspiradas por ti, que tus ángeles puedan poner en mi mente las palabras correctas, que a cada una de las personas que están escuchando este video puedas darles sabiduría, discernimiento para poder entender, para poder conocerte cada día más y para poder tomar el compromiso de compartir a todo el mundo en esta generación lo que tú tienes para nosotros. Gracias te doy por todo. Sabemos que no somos dignos de nada. Solamente podemos acercarnos a ti por medio de Cristo. Y en su nombre oramos. Amén. Antes que nada quiero compartir un concepto de la forma en la que se estudia la Biblia. Y para eso vamos a ir al libro de Isaías. Isaías capítulo 28, versículos 9 y 10. Dice: ¿A quiénes enseñará ciencia? ¿O a quiénes se hará entender doctrina? ¿A los quitados a la leche? ¿A los arrancados de los pechos? Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí y un poquito allá. ¿Qué es lo que quiere decir este texto? Que debemos ya salir de lo que es la leche materna. Debemos ser personas destetadas. Empezar a estudiar doctrina de una forma más madura, más compleja, más profunda. Esa es la palabra correcta. Empezar a escarbar en las verdades bíblicas, y la forma correcta es renglón tras renglón, línea sobre línea, mandato sobre mandato, un poquito allí y un poquito allá. Desconfíen, hermanos, de cualquier tema que pueda estar fundamentado en un solo texto. Eso no es bíblico. La Biblia se estudia un poquito allí y un poquito allá. Una verdad bíblica, una doctrina especialmente, no estamos hablando de una historia bíblica o de una poesía. Estamos hablando de verdades, estamos hablando de doctrinas. Tienen que estar sustentadas por varios pasajes bíblicos. Al menos dos, un poquito allí y un poquito allá.
Es por eso que ahora los invito a que con sus Biblias puedan acompañarme, porque vamos a pasear, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, por varios textos para poder comprender este tema de una forma amplia y correcta. Vamos a empezar por el libro de Job y vamos a ir al capítulo 32, versículo 8. Ciertamente espíritu hay en el hombre, e inspiración del Omnipotente los hace que entiendan. El hombre tiene un espíritu que es dado por Dios, y el Omnipotente, que es Dios, hace que ese espíritu entienda. O sea, mi espíritu, vamos a ponerlo de forma práctica, entiende. Mi espíritu tiene inteligencia. El espíritu de los hombres tiene inteligencia. Vamos a pasar a Isaías, capítulo 42. Así dice el Dios Jehová, el Criador de los cielos y el que los extiende, el que extiende la tierra y sus verduras, el que da respiración al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. Volvemos a repetir un concepto. Dios da espíritu a cada una de las personas que van sobre la tierra. Y ese espíritu hace que las personas se entiendan. O sea, el espíritu tiene inteligencia. Vamos a ir al libro de Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 12, versículo 7. Eclesiastés 12, 7. Y el polvo se torne a tierra como era, y el espíritu se vuelva a Dios que lo dio. Acá estamos hablando en el contexto de la muerte física. ¿Qué pasa cuando un ser humano muere? El cuerpo es polvo, vuelve a la tierra. El espíritu vuelve a Dios quien lo dio. Dios es la fuente de los espíritus de los hombres. Él los da y Él le da a esos espíritus inteligencia. Vamos a ir ahora al libro de Proverbios, capítulo 20, versículo 27. Candela de Jehová es el alma del hombre que escudriña los secretos del vientre. La versión que yo estoy leyendo acá es Reina Valera 1909 y acá en mi computadora tengo la 1960, por ahí por algunos versículos que puedan tener alguna palabra más complicada. Proverbios 27:20, 1960 dice: lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Entonces el espíritu del hombre escudriña lo más profundo del corazón del hombre. Vamos a ir ahora al libro de Job, capítulo 32, versículo 18. Porque lleno estoy de palabras y el espíritu de mi vientre me constriñe. En esta versión dice: y me apremia el espíritu dentro de mí. O sea que el espíritu del hombre no solamente tiene inteligencia, sino que también tiene acciones. Apremia al hombre. Una de las acciones, de las tantas que vamos a ver. Ahora vamos a ir a un ejemplo de Jesús. Vamos a pasar al Nuevo Testamento. Vamos a ir a Juan, capítulo 11, versículo 33. En ocasión de la muerte de Lázaro, María Magdalena se echa a llorar a los pies de Cristo. Y acá viene la acción de Jesús. Jesús entonces, como la vio llorando y a los judíos que habían venido juntamente con ella llorando, se conmovió en espíritu y turbóse. Agregamos un concepto más a lo que es el espíritu del hombre. Tiene inteligencia, tiene acciones y ahora tiene emociones, porque el espíritu de Jesús se conmovió. ¿Cuáles son las conclusiones que podemos sacar de estos textos?
Si yo digo que mi espíritu se conmovió, que mi espíritu me apremia y que mi espíritu entiende lo que a mí me pasa, ¿eso significa que yo tengo otro ser adentro mío que me conoce? ¿Hay un tal Roberto espíritu y un tal Roberto persona? ¿Son dos personas diferentes y el Roberto espíritu se mete adentro mío y me entiende? Claramente esto no es lo que está diciendo. Lo que la palabra de Dios nos está diciendo es que el espíritu es justamente la vida de cada uno de nosotros, es la persona de cada uno de nosotros, es nuestra mente, es nuestros sentimientos, nuestras emociones. Eso es el espíritu. No hay un ser diferente adentro nuestro. Nosotros somos dos cosas, como dice Eclesiastés, cuerpo y espíritu. Cuando esas dos cosas se unen, forma una persona, forma un ser, un alma. Cuando eso muere, cuando hay una muerte física, el cuerpo vuelve a la tierra y el espíritu vuelve a Dios. Ahora, ¿por qué estoy tratando de explicar el concepto del espíritu del hombre? Si en realidad en un principio del video dije que lo que queríamos hacer era tratar de entender al Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios. ¿Habrá alguna forma de demostrar que los mismos principios que aplicamos para el espíritu del hombre lo podemos aplicar al Espíritu de Dios? Vamos a dejar que la Biblia responda y les pido que me acompañen a 1 Corintios capítulo 2. Primera de Corintios capítulo 2, vamos a leer los versículos 10 y 11. Empero Dios nos los reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Pablo acá está haciendo una comparación que es inequívoca. Así como el Espíritu del hombre sabe las cosas del hombre, el Espíritu de Dios sabe las cosas de Dios. Es exactamente lo mismo, salvo una diferencia que es totalmente lógica. Eclesiastés 8:8, vamos a buscar para poder explicarlo. ¿Cuál es la diferencia entre el espíritu del hombre y el espíritu de Dios? Eclesiastés 8:8. No hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte. Y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. Entonces el hombre no tiene potestad sobre su espíritu. Dios es omnipotente, tiene potestad sobre su espíritu, y por eso Él puede vivir en nosotros a través de su espíritu, porque su espíritu es su vida, es su mente, es su carácter, son sus sentimientos y sus emociones. ¿Qué dijo Pablo? Mas ya no vivo yo, Cristo vive en mí. ¿No lo dijo acaso Pablo? Vamos a ver, para terminar de explicar un poquito esto, si es verdad lo que estoy diciendo, vamos a ir al libro de Juan, capítulo 14. Vamos a leer a partir del versículo 16. Dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Si nosotros nos quedamos simplemente con este versículo y lo sacamos de su contexto, no vamos a entender quién es ese otro consolador. Y simplemente vamos a decir, es otro, tiene que ser otro con otro nombre.
Pero ahora vamos a ver el contexto, vamos a ver los versículos que siguen, vamos a sacarnos la venda espiritual, vamos a pedirle a Dios su humildad y vamos a ver qué dice el contexto sobre este texto. Versículos 17 en adelante. Al Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, mas vosotros le conocéis porque está con vosotros y será en vosotros. Entonces, si dice vosotros le conocéis, le estaba diciendo a sus discípulos, ¿se puede estar refiriendo a otro Dios diferente que nunca había estado con ellos? Si dice que ellos ya lo conocían, no se puede estar refiriendo a un tercer Dios llamado Dios Espíritu Santo. ¿A quién conocían ellos? A Cristo. Versículo 18, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Ahí está aclarando Cristo mismo que Él es quien viene y mora en nosotros. Aún un poquito y el mundo no me verá más, empero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Jesús dice que no los iba a dejar huérfanos, que iba a vivir con ellos, con nosotros, y que nosotros lo íbamos a poder ver, que íbamos a poder ver a Cristo en nosotros. En aquel día, versículo 20, vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. La ecuación es simple, el Padre, el Hijo y nosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, aquel es el que me ama, y el que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Prestemos atención a las palabras de Judas, porque Judas era un discípulo que estaba escuchando lo que Jesús decía, no es Judas Iscariote. Le dice, Señor, ¿qué hay? ¿Por qué te hayas de manifestar a nosotros y no al mundo? Judas entendía que el que se iba a manifestar a ellos era Jesús mismo. Jesús respondió y díjole, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Que los que hacen morada en nosotros a través del Espíritu son el Padre y el Hijo. ¿Qué es el Espíritu? Es la vida del Padre y del Hijo. ¿Por qué de los dos? Vamos a buscar 1 Corintios 8:6. 1 Corintios 8:6. Nosotros empero no tenemos más de un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros en él, y un Señor Jesucristo, por el cual son todas las cosas, y nosotros por él. ¿Cuál es la ecuación? El Padre es la fuente de todo, el Padre es Espíritu. Dios es Espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Dios siendo la fuente de todo, Dios siendo Espíritu, envía su vida a nosotros. ¿Quién es la vida de Dios? ¿Quién es Dios manifestado? Es Cristo. El Espíritu de Dios es Cristo. Todo procede del Padre por medio de Cristo. Por lo tanto, lo que nosotros recibimos es a Cristo mismo mediante su Espíritu. Recibimos las emociones de Cristo, la mente de Cristo, el carácter de Cristo, la vida de Cristo. Mas ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Cristo no está físicamente presente. No hay un fantasma que pulula por los aires y que se mete en nosotros. Eso no es el concepto de espíritu. El concepto de espíritu es inteligencia, emociones, carácter, mente. Ese es el concepto de espíritu. Dios vive en nosotros a través de la vida de su Hijo. Y para poder fundamentar un poquito más el tema, quiero dar algunos textos para seguir ampliando el concepto de espíritu. Vamos a ir a Daniel capítulo 2, versículo 1. ¿Y por qué quiero hacer hincapié en esto? Generalmente,
Sabemos que la mayoría del mundo cristiano cree en una doctrina llamada el misterio de la Santísima Trinidad. Esta doctrina afirma de que existen tres dioses, coiguales, coeternos. El tercero de estos dioses es el Dios Espíritu Santo. Uno de los fundamentos de esta doctrina es decir que como el Espíritu piensa, como el Espíritu siente, como el Espíritu hace, entonces necesariamente es una persona separada de quien procede. Pero la pregunta es, si esto es así, ¿mi espíritu, que tiene inteligencia, emociones, sentimientos, es una persona diferente a mí? Vamos a ir a ejemplos bíblicos, porque no me gusta dar mi opinión personal. Vamos a ir a Daniel, capítulo 2, versículo 1. Y en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, soñó Nabucodonosor sueños y perturbóse su espíritu y su sueño huyó de él. El espíritu de Nabucodonosor se perturbó. En definitiva, ¿quién se perturbó, hermanos? Nabucodonosor. Vamos a buscar ahora 1 Corintios 5, versículos 3 y 4. Y ciertamente como presente con el cuerpo, y ciertamente como ausente con el cuerpo, mas presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que esto hacía cometido. En el nombre del Señor Jesucristo, juntados vosotros y mi espíritu con la facultad de nuestro Señor Jesucristo. Pablo no podía estar presente con los corintios, pero los corintios conocían a Pablo. Sabían cómo Pablo pensaba, sabían cómo Pablo juzgaba, sabían qué es lo que Pablo haría si estuviese ahí. Por eso Pablo dice, mi espíritu está presente porque ustedes me conocen. Mi espíritu soy yo, o sea, las emociones de Pablo, la inteligencia de Pablo, la forma de vivir de Pablo, estaba presente con los corintios. Y Pablo ya había juzgado a la distancia lo que estaba pasando. Eso es juzgar en espíritu. Y lo mismo se repite en Colosenses 2:5. Colosenses 2, versículo 5. Porque aunque estoy ausente con el cuerpo, no obstante con el espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro concierto y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Pablo no estaba presente en cuerpo, pero Pablo sabía que estaban firmes en la fe en Cristo y su espíritu se alegraba. Pablo se alegraba. Segunda de Corintios 2:13. No tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a Tito mi hermano. Así despidiéndome de ellos partí para Macedonia. Vamos a llevar un ejemplo práctico. Yo tengo 3 niñas, 3 hijas. Si yo no sé nada de ellas, mi espíritu no tiene reposo, me siento intranquilo. ¿Quién es el que se siente intranquilo? ¿Yo o un tal Roberto Espíritu? Obviamente soy yo, porque mi espíritu no lo puedo separar de mi persona. Eso es lo que tenemos que entender. Quiero terminar con un texto que escribió David y está en Salmos 51. Versículos de 10 al 12. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo
Vamos a suponer, si es como los que creen en la Trinidad dicen, de que el Espíritu es una persona aparte, vamos a suponer que había un tal David Espíritu. ¿Qué estaba pidiendo David? Estaba diciendo: Dios, llévate a David Espíritu y dame otro, porque no me gusta lo que él me hace. ¿Eso es lo que pasaba en ese momento? No, hermano, David estaba consciente de sus flaquezas, de que era un hombre pecador, y estaba diciendo: por favor, Padre, quiero ser diferente, dame un corazón nuevo, dame un carácter nuevo, quiero comportarme de una forma diferente, quiero vivir como tú quieres para mí. Eso es lo que David estaba diciendo, no le estaba echando la culpa a otro tal David Espíritu. El espíritu de David es David mismo, es la forma de ser de David, la forma de pensar y la forma de sentir de David. Y le está pidiendo: cámbiame, Señor, cámbiame entero porque no quiero ser así. Y después dice: no quites de mí tu Santo Espíritu, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. ¿Qué es lo que le está diciendo David? Por favor, Padre, mandame al tercer Dios coigual y coeterno Espíritu Santo, Dios Espíritu Santo, para que me sustente. No está diciendo eso David. Está diciendo: Padre, ayúdame a vivir como es tu vida, como es tu santidad. Ayúdame a tener tu carácter, ayúdame a tener tu amor, ayúdame a tener tu forma de amar, tu forma de pensar, porque no me quiero equivocar más. Eso es lo que David estaba diciendo. Está diciendo: no me quites de tu Santo Espíritu, no quites delante de ti, no me eches de delante de ti, no me quites tu Santo Espíritu. La presencia de Dios es su Santo Espíritu. Es Él mismo, no es una persona separada. Y más allá de lo doctrinal, que creo que ha quedado absolutamente claro con tantos argumentos, un poquito allí, un poquito allá, hemos paseado a través de toda la Biblia, el mensaje que hoy quiero dar es que este ruego que David hizo, que lo hagamos nosotros como un ruego propio. No pidamos para recibir un Dios ajeno, porque estaríamos rompiendo el mandamiento que dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, y Jehová Dios, Jehová uno es. Pidamos a Dios que envíe su Espíritu, y sabemos que el Espíritu de Dios es su Hijo, como ya lo demostramos. Es la vida de Cristo. Gálatas 4:6, si lo quieren buscar. Gálatas 4:6, y por cuanto sois hijos de Dios, Dios envió el Espíritu de su Hijo en vuestros corazones, el cual clama: Abba, Padre. Pidamos, como pidió David, que la vida de Cristo sea en cada uno de nosotros, que podamos tener su mente, que podamos tener su carácter, que podamos andar como Él anduvo y vivir como Él vivió. No vivamos según la carne, vivamos según el Espíritu. Iba a terminar, pero en este momento el Padre está poniendo un versículo más en mi mente, porque no quiero que quede en el aire. Por ahí hay muchas personas que son nuevas en la fe y nuevas en el Evangelio y no tienen el concepto de lo que es vivir en el Espíritu o nacer de nuevo. Y por eso quiero que me acompañen, por último, a buscar el libro de Juan, el capítulo 3. Versículos 6 y 7. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El nuevo nacimiento es el bautismo. Cuando nosotros nos bautizamos es donde recibimos el Espíritu de Cristo y donde podemos decir: mas ya no vivo yo y Cristo vive en mí. Nosotros
nacemos como descendientes de Abraham, nacemos con una naturaleza caída, vivimos según la carne y nos es imposible discernir y vivir según el Espíritu. Por eso es necesario el bautismo para recibir la vida y la mente de Cristo en nosotros y andar como Él anduvo. Los 144.000 van a reflejar. ¿Quiénes son los 144.000? Son el último pueblo que va a estar sobre esta tierra sosteniendo la verdad de Dios. Y van a reflejar exactamente el carácter de Cristo. Y es mi deseo, tanto para mí personalmente como para cada uno de ustedes, que el Padre pueda ver en nosotros, no a Roberto, el ser humano que vivió según la carne, sino que pueda ver a Cristo viviendo en la vida de Roberto. Bendiciones para todos, hermanos, y que esto pueda ser una realidad en cada una de nuestras vidas. Amén.